Buenos días, estimado tutor Andrés Lozano y compañeras de curso. Mi nombre es Kelly Dayana Rubio Ramírez, soy estudiante de Psicología del segundo semestre y en este videoensayo abordaremos la violencia bipartidista a la violencia neoliberal y cómo ha influido en la paz y el progreso en Colombia. La guerra ha entretejido la historia de Colombia. Actualmente no es extraño tener que salir corriendo de la casa, del territorio, de la región y tener que refugiarse en los adentros del bosque o escuchar una explosión. Aún en el siglo XXI, la violencia sigue entretejiendo la historia del país, tal y como en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, la realidad aparentemente estable. Pero la verdad es que la economía y la política continúan siendo motivos de profundo y latentes conflictos internos. En 1957, con el Pacto del Frente Nacional, se creyó que se le había dado fin a la violencia que en ese momento estaba presente. Posteriormente, con el neoliberalismo, se pretende implementar estrategias que significaran prosperidad e inclusión al país. Y sin embargo, los resultados fueron paradójicos. La superficie de estos proyectos lo que hizo fue normalizar la desigualdad económica, política, social y se intensificó la guerra en sus múltiples expresiones a tal punto que se naturalizó y hoy en día está naturalizada esta realidad, porque en verdad lo que es anormal es la guerra misma. Por esa razón, este ensayo argumenta que a pesar de los intentos del Frente Nacional y el neoliberalismo cimentar paz y progreso, paradójicamente lo que ha perpetuado es más dinámicas de violencia, revelando la profunda normalidad de la guerra como un estado propio de este territorio. O sea, lo ha naturalizado. Los hechos hablan por sí mismos. En esos intentos de mermar esas olas de violencia, las propuestas dieron unos resultados que no eran los que se esperaba, porque en vez de incluir lo que se generó fue una fragmentación e exclusión en el país y lo que se logró fue alimentar la furia y la sed de los civiles, de los campesinos, de las poblaciones más vulnerables, del bipartidismo y de las prácticas neoliberales que lo que hacía era privatizar y restringir el acceso de las personas de más escasos recursos a los beneficios de estas políticas. El bipartidismo no daba lugar a las demás fuerzas sociales, políticas, a ser parte de las decisiones que a todos les competían, ya que el resultado de ese proyecto, en vez de incluir, como bien se ha mencionado anteriormente, lo que hizo fue rechazar a la gran mayoría de las personas. Entonces el poder continuaba quedando en los partidos tradicionales, creando y sembrando aún más las ansias de justicia. De la mano de la memoria histórica y la Comisión de la Verdad colombiana, el acompañamiento psicosocial a través del acto de hablar, escuchar, reconocer, brinda espacio y las herramientas que posibilitan analizar la realidad del país y de las distintas perspectivas que cada persona puede tener ante ella. Los testimonios, las narrativas, las fotografías, los recuerdos, los diálogos permiten identificarse como colombianos, como víctimas de las guerras, de la violencia que ha impregnado las Fuerzas Armadas colombianas y la lucha por el poder. El acto de hablar da a conocer la historia, escuchar es la vía para analizar y reconocer cómo se identifica con el clima de la guerra, las poblaciones y de la violencia, independientemente de la fuerza por erradicarla. Se ve y se evidencia que aún esa guerra sigue siendo parte de la historia y sigue entretejiéndola. El enfoque psicosocial en el diálogo y en la estrecha relación con la psicología posibilitan que se pueda analizar las problemáticas que van más allá de la escucha y las cifras, con la comprobación y la posición en el contexto de las comunidades, de los hogares, desde la perspectiva de la sensibilidad, de la vivencia y de la memoria misma. El poder, la verdad y la resistencia son escenarios y conceptos que han permitido alzar la voz ante tanta desigualdad, injusticia, silencio forzoso y la normalidad de la guerra. En definitiva, el Frente Nacional y el neoliberalismo
sembraron más violencia y exclusión social, política y económica de lo que se esperaba. Y lo que llegó fue a que se diera el génesis de nuevas insurgencias, de grupos armados, conflictos por apoderarse de las tierras, por tener posesión de los territorios, donde se debe tener en cuenta que lo anormal es la guerra misma y de lo que de ella nace. Muchas gracias.